Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jesús Orlando y este espacio se llama CryptoKena, un espacio creado para el trading de criptomonedas, plataforma de emprendimiento y marketing digital. Aquí vamos a ir aprendiendo paso a paso o poco a poco. Vamos a empezar desde cero hasta llegar a convertirnos en unos traders netamente rentables por lo menos. Ya de ahí para allá, bueno, queda de parte de cada quien que estudie, que analicen, que conozcan las gráficas, que conozcan libros. Hay que leer libros, hay que ver videos, hay que ver ciertas cosas, noticias, para ir mejorando cada día en este mundo tan fructífero, porque es un mundo muy fructífero. Pero poco a poco yo los voy a ir llevando de la mano hasta llegarlos a convertir por lo menos en unos traders netamente rentables, poco a poco. Entonces lo principal que tenemos que aprender es con qué está compuesto la plataforma Binance. Bien, o sea, qué la compone, cómo se conforma, qué son ese poco de herramientas que vamos a encontrarnos ahí. Entonces, bueno, este video es para eso. Entonces, quédate en el video. Recuerda, no te olvides, por favor, dale aquí, dale suscríbete a mi canal, dale a la campanita, que eso me va a ayudar muchísimo a mí y así como te va a ayudar a ti, porque así vas a poder recibir las notificaciones cada vez que suba uno de estos videos que son muy maravillosos. Vas a aprender muchísimo con estos videos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Jesús Orlando. Este canal se llama CryptoKena. Es un espacio creado para ustedes, para que aprendan poco a poco, vayan aprendiendo mucho más del mundo cripto. Empezamos de cero y salimos como unos traders netamente rentables. Bien, recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita, muy importante eso. Bien, empecemos. Bueno, mis amigos, fíjense, una vez que ya tengamos la pantalla como tal de lo que conforma la pantalla de trading como tal, que está aquí en las velas japonesas, desglosándola, vamos a conseguirnos en la parte superior de la gráfica como tal, este encabezado aquí. Entonces, en donde vamos a determinar qué representa cada ítem para que lo conozcamos al detalle de aquí y del resto de la pantalla como tal. Fíjense, lo primero que nos vamos a encontrar es con estas letras que dicen BTC USDT. En este caso, yo lo tengo en el par BTC USDT. Ustedes lo pueden modificar, eso ustedes lo pueden cambiar. Pueden poner otras criptomonedas con otras monedas diferentes. ¿Entienden? ¿Qué significa el BTC USDT? Fíjense lo que dice aquí: pares de monedas. Cada vez que se opera se requieren un par de monedas, una con la que se hace la compra y una con la que nos van a pagar o se hace la venta. ¿Entienden? Es decir, si yo quiero comprar Bitcoin, yo tengo mis dólares, que en este caso los dólares son el USDT, o en su defecto se le dice dólar Tether, que es el dólar, el valor del dólar igual que con el que trabajamos en estas plataformas. Entonces el USDT tiene un valor, un equivalente de un dólar, un USDT. Bien, entonces cuando nosotros vayamos a comprar una criptomoneda como tal, nosotros la tenemos que comprar con una moneda, ¿entiendes? Entonces en este caso la estamos comprando con USDT. Así como está el USDT, también yo puedo comprar Bitcoin con otra moneda, por ejemplo el GFI o el Year Finance, o con Ethereum puedo comprar Bitcoin, ¿entiendes? Entonces lo importante de esto es que siempre elijamos un par de criptos, ¿entienden? O sea, tenemos que tener siempre dos monedas, ¿entienden? Porque con lo que compramos, con lo que pagamos una compra, con ese dinero es que nosotros vamos a recibir, sí, más adelante cuando lo vendamos. Ok, fíjense, aquí al lado hay una flechita, si se dan cuenta, y cuando le damos clic en esta flechita nos desglosa esta pantalla, una pequeña pantalla. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta pantalla? Fíjense, aquí en la parte superior, aquí como estaba señalándolo aquí, en esta parte superior vamos a tener un par de criptomonedas o un par de altcoins o monedas alternas o de criptomonedas o de monedas fiat, ¿entiendes? Aquí vamos a tener el segundo par con el que vamos a operar. Bien, entonces lo podemos elegir aquí arriba, podemos escoger
Cuando yo escogí el USDT, que yo quería trabajar con dólares, fue porque yo me fui para esta parte de aquí y en donde dice altcoin, ahí yo escogí USDT. Entonces esto es lo que representa esta parte superior con el segundo par con el que vamos a operar. El primer par de criptomonedas lo vamos a encontrar aquí abajo. Fíjense, aquí dice primer par con el que deseamos operar. Es donde vamos a encontrar, después que ya nosotros tengamos seleccionado el segundo par con el que vamos a operar, en este caso dólar, el USDT, perdón, el dólar Tether, vamos a escoger la criptomoneda que vamos a comprar y vender. En el próximo cuadro, el que tenemos al lado, ahí vamos a encontrar el valor del último precio del activo de esa criptomoneda, o sea, el valor de esa criptomoneda. Si ustedes se dan cuenta, si pueden detallar aquí en el Bitcoin, determinamos que el último valor en tiempo real del Bitcoin es de 49.589,54. Está en color verde porque está subiendo, está un poquito al alza, está por encima del valor promedio del cambio de 24 horas, o sea, está un poquito por arriba. Si lo encontramos en rojo es porque va en caída, si lo encontramos en verde es porque va al alza. Bien, entonces ese es el último valor de ese activo, es decir, del Bitcoin en este caso. Al costado derecho nos vamos a encontrar volumen. Ese es el volumen en cuanto a transacción de esa criptomoneda, en este caso del Bitcoin. Es el volumen de cuántas personas están operando en cantidad de personas de valor monetario del Bitcoin en las últimas 24 horas. Como dice el concepto, volumen en las últimas 24 horas, o se pudiese expresar también en el cambio en cuanto al porcentaje. Si ustedes ven arriba dice volumen y del lado izquierdo dice cambio. Si ustedes le dan clic en cambio, van a conseguir el porcentaje, o sea, el valor en porcentaje, bien sea por encima o por debajo del punto medio del último cambio de 24 horas. Bien, fíjense entonces, aquí tenemos entonces valorizado en volumen. Cuando le damos a cambio se va a convertir en color verde el porcentaje si va por encima, si va al alza, y en color rojo si va por la baja. Bien, yo por lo general suelo operar siempre en volumen porque me gusta operar, esto es un tips, me gusta operar las criptomonedas con mucho volumen, que tengan un alto volumen, en sus últimas 24 horas tengan un alto volumen, un elevado volumen, porque son monedas que me dan garantía a mí de que van a tener un movimiento en el mercado. Y uno, para hacer trading de criptomonedas o inclusive en cualquier otro mercado, uno necesita volatilidad en los mercados, porque nada más si yo consigo una moneda con un volumen extremadamente bajo, cuando yo entre en una operación yo pudiese comprar, pero ¿qué va a ocurrir? Se me va a congelar la transacción porque la moneda ni va a subir ni va a bajar, y yo necesito que suba para yo poder vender y obtener ganancias. Pero ¿qué pasa si la criptomoneda yo la compro está en un volumen muy bajo y la compré y no tiene volatilidad, o sea, no se va a mover? Entonces voy a tener congelado el dinero en vez de ponerlo a producir en otra criptomoneda más productiva. Entonces ando en eso, pues, ¿entiendes? Ando como muy stand-by. Ahora, si yo estudio una criptomoneda que tenga poco volumen, pero ya yo la tengo estudiando hace tiempo y tengo una predicción o creo que va a ser un buen proyecto y va a tener un alza muy considerable, bueno, yo puedo entrar, pero eso no quiere decir que yo vaya a operar ahí mismo. O sea, yo puedo entrar en la operación, puedo comprar y sencillamente no me desentiendo, pero sencillamente no estoy tan pendiente porque estoy esperando a la larga que esa criptomoneda vaya a subir su valor. Pero si estamos haciendo operaciones, bien sea lo que le llamamos el scalping, que son operaciones cortas, en corto tiempo, en minutos, segundos, minutos, menos de 15 minutos, o estamos haciendo intradia o cosas así, siempre necesitamos criptomonedas que tengan un volumen elevado para que tengan volatilidad y movimiento en el mercado para poder obtener ganancias de una manera más favorable. En este otro ítem nos encontramos que este es el valor actual del activo en este momento, o sea, en tiempo real. Pues si vamos al concepto, dice que es el precio inmediatamente actualizado
en tiempo real del valor del activo, expresado en dólares. En este caso en dólares. Bien, porque fíjense, este valor puede llegar a tildarse de color blanco, o digamos en este sentido neutral, un color neutral. Entonces lo identificamos aquí, que aquí dice, ¿ves? Precio en color blanco, precio en el punto neutral luego del cambio de 24 horas. O sea, ni está por encima del valor inicial, ni está por debajo del valor inicial. ¿Entiendes? Entonces, cada 24 horas estos valores se actualizan. Cada 24 horas ya el punto medio de cambio ya no es el mismo. Porque hoy, pónganse que el día terminó hoy con el valor del Bitcoin en 49,000. Bueno, a partir de mañana, del día siguiente, a partir de 49,000, a partir de ahí ese es el punto medio. A partir de ahí hacia arriba es el alza y a partir de ahí hacia abajo es la baja. Bien. Ahora, hoy finalizó en 49,000. Bueno, a partir de mañana, a partir de 49,000 es que vemos si sube o baja. Si el día de mañana el mercado cierra en 45,000, o sea, por debajo de los 49,000, a partir de pasado mañana, el punto medio van a ser esos 45,000. Es decir, que si después de pasado mañana el valor sube por encima de 45,000, automáticamente él va a cambiar de color a color verde, porque va a detectar un alza del último valor de las últimas 24 horas. Por eso es que hay que estar muy consciente de eso. Hay mucha gente que opera y dicen, wow, está en verde, va al alza, voy a entrar. No necesariamente porque esté en verde es que ya estamos ganando, no es necesario. Aquí se pone en verde y se pone en rojo porque sencillamente estamos determinando el último valor de las últimas 24 horas, que puede haber sido un mercado que haya cerrado bajista, como puede que haya cerrado un mercado alcista. Eso lo vamos a ir determinando con la experiencia que vayamos agarrando en el trading. Pero bueno, para eso es esto, para que vayamos aprendiendo detalle a detalle de cada herramienta que tenemos en esta plataforma. Ok, en el rating que tenemos aquí vamos a encontrarnos la diferencia del valor partiendo del punto de cambio de las últimas 24 horas, como vengo diciéndoles. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar una diferencia, en este caso expresada en dólares, y también en porcentaje del último cambio de 24 horas. Como les expliqué ahorita, si el mercado cierra en 49,000 dólares, la última del día anterior, de las últimas 24 horas, cerró en 49,000 dólares, si todo lo que sea hacia arriba va a ser mi cambio por encima o va a ser mi cambio por debajo, y ahí voy a ver la diferencia. Es decir, si en este momento el mercado está en 48,000, o sea, me bajo a 48,000, quiere decir que ya no, mi punto medio era 49,000 y el mercado ahorita lo tengo en 48,000, automáticamente se me va a reflejar en color rojo porque está por debajo de las últimas 24 horas del punto medio. Y me va a reflejar la cantidad en dólares de cuánto por debajo está. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, vamos a ver que está 1.101 dólares por debajo. Entonces por eso es que está en rojo y tiene el signo menos y dice menos 1.101 dólares por debajo. Esto me deduce a mí que las últimas 24 horas, si el precio actual ahorita está en 49.522, me dice a mí que las últimas 24 horas el precio estuvo como en 50.600 más o menos, ¿entiendes? O sea que estamos por debajo, o sea, estamos 1.100 dólares por debajo del último precio en las últimas 24 horas. Y por supuesto al lado lo vamos a ver reflejado en cantidad de porcentaje del valor total del activo, ¿entiendes? Es decir que ese menos 2.18%, esos 1.101 dólares representan un menos 2.18% del valor completo del activo, ¿entiendes? Entonces, bueno, es una manera de guiarnos qué tanto ha bajado o qué tanto ha subido en un momento determinado. Bueno, seguimos. Ok, aquí este ítem es bastante sencillo de entender. Fíjense, este es el valor máximo y el valor mínimo de las últimas 24 horas. O sea, en las últimas 24 horas se toma una medida. Entonces,
determinamos lo máximo que llegó el activo en esas 24 horas, en este caso fue $51,000, fue lo más alto que pudo llegar, y lo más bajo que pudo haber llegado fue en 49,161. Partiendo de ahí, bueno, de ahí se toma el máximo y el mínimo de ese activo en las últimas 24 horas. Todas las referencias son de las últimas 24 horas. Eso varía constantemente. En este otro ítem vamos a determinar el volumen expresado en Bitcoin y expresado en dólares. Todo esto durante las últimas 24 horas. Bien, entonces si se dan cuenta aquí donde dice 24 horas volumen BTC, es la cantidad de Bitcoin que movió este par, obviamente es el Bitcoin dólar, es la cantidad en Bitcoin, valorado en Bitcoin, que movió en las últimas 24 horas. En este caso fueron 41,098 Bitcoin que se movieron en estas últimas 24 horas. Convertidos a dólares, estos son 2,55,808,600 dólares. Creo que así es que se lee. Bueno, eso es lo que movió en cuanto a dólares, que es el mismo valor en cuanto a Bitcoin. Bien, eso es lo que se movieron en las últimas 24 horas. Entonces es importante determinar esto. O sea, a pesar de que lo tenga aquí, mucha gente dirá que, pero ¿qué hago yo con eso? Porque necesitamos saber al momento de operar el volumen, la cantidad de movimiento que ha tenido esa moneda. Entonces, si nos damos cuenta, el Bitcoin es la más movida que hay en el mercado. Y fíjense la cantidad de dinero exagerado que mueve nada más solo en 24 horas. Solamente en 24 horas. Entonces, eso nos determina a nosotros que es una moneda que puede tener una alta volatilidad para la baja o para el alza. Ahí nosotros ya tenemos que hacer un análisis un poco más técnico para poder determinar esas cuestiones, que por supuesto más adelante en otros videos vamos a ir aprendiendo paso a paso, bien al detalle, cómo se hacen los análisis más precisos. Bien, continuamos. Ok, y yéndonos ya a la parte de lo que es el gráfico como tal, vamos a determinar que, fíjense, aquí tenemos el gráfico. Este ya es el gráfico que nosotros vamos a ver, estudiar y con el que vamos a operar. Pues aquí está el comportamiento, que el gráfico como tal lo que nos indica, estas rayitas rojas, estas rayitas verdes, las llamamos velas japonesas. Estas velas japonesas lo que nos van a indicar es el movimiento o la volatilidad del valor del activo, bien sea cualquier criptomoneda. De hecho, esto funciona en criptomonedas como en el resto de los mercados, en las acciones, las divisas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces aquí lo que vamos a determinar es que cada barrita de color, o sea, una rayita verde, otra rayita roja, 2 rayitas verdes, 3 rayitas verdes, etcétera, cada rayita de esas va a representar un rango de horas o un rango de minutos, etcétera. Entonces, en la parte de aquí arriba superior, aquí vamos a poder verificar la codificación de cómo queremos ver esta gráfica, ¿entienden? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día. Aquí esto lo podemos poner semanal, lo podemos poner mensual, lo podemos poner semanal, lo podemos poner por horas, por minutos, por segundos, inclusive en tiempo real. Bien, entonces lo codificamos de acuerdo a lo que dice aquí arriba, y aquí abajo verificamos cómo se comportan las velas japonesas. Mi recomendación personal, en la recomendación que tengo yo para ustedes aquí personalmente, les digo que empiecen a estudiar un activo. Primero vean su comportamiento semanal, cómo se ha venido comportando el activo de hace semanas. Bien, pueden verlo mensual como por referencia, pero semanal ustedes lo van viendo. Ustedes dicen, aparentemente el activo viene teniendo una alza muy pronunciada o ha lateralizado más o menos, ¿entiendes? Entonces ustedes van reduciendo las porciones de tiempo. Después que hagan un análisis semanal, se vienen al análisis diario. Después vienen al análisis por horas, ¿entiendes? Después vienen por los minutos y así, y van reduciendo, depende de qué tipo de operación vayan a hacer, si van a trabajar con scalping, con cualquiera de las otras. Entonces ustedes van analizando de macro
a micro, primero de mayor a menor, porque obviamente el comportamiento a mayor va a ser más intenso, más fuerte, con mayor potencia. Si nosotros vemos que un activo va en alza en un rango semanal, por ejemplo, o mensual, y va en alza, cuando vengamos a los minutos, probablemente vamos a ver que ese activo va a bajar y va a subir, va a bajar y va a subir, pero progresivamente, como va bajando y va subiendo, progresivamente va a ir de forma ascendente, bajando y subiendo, pero de forma ascendente, porque en el mensual o en el semanal va en un rango alcista. Bien, entonces por eso es que es importante estudiar los rangos a mayor tiempo, mayor escala, y ir reduciéndolas a menor escala para poder entrar no podemos entrar en una operación de 5 minutos y vemos que el activo va subiendo y decimos, wow, va subiendo, voy a entrar. No, porque probablemente ese activo esté en una tendencia bajista, pero no lo estamos viendo porque sencillamente no estamos viendo la escala mayores, no estamos viéndolo a días, ni a semanas, ni a horas, sino lo estamos viendo en minutos apenas, y en minutos él se mueve muchísimo más rápido, es mucho más el movimiento, tanto al alza y a la baja. Bien, bueno, este es un tips para que vayamos aprendiendo poco a poco esta representación. Ok, fíjense, y aquí al lado de la barra del tiempo, de las horas, donde codificamos las gráficas, vamos a conseguirnos con esta barrita que está aquí. Estos son los indicadores técnicos. Aquí nosotros podemos seleccionar y podemos colocar en la gráfica dos indicadores. Podemos, bien sea el MACD, como por ejemplo aquí yo se los puse, ¿ves? El MACD, se le puse aquí el Parabolic SAR, y así como eso, bueno, hay muchos indicadores más, que si el RSI, las EMA, etcétera, etcétera. Bien, hay muchos indicadores con que mucha gente, muchos traders, se basan para operar. Aparte de la acción del precio como tal, que hay muchos que, por lo menos en el caso mío, yo opero mucho con lo que es la acción del precio y utilizo uno que otros indicadores determinantes para llevar a la respuesta o para que me digan que la decisión que ya yo estoy tomando sea la correcta, ¿entiendes? Yo solamente utilizo los indicadores como para apoyar una decisión que ya he tomado. Bien, hay mucha gente que utiliza los indicadores y porque les interesan más los indicadores, pero bueno, como les digo, todos los traders son diferentes. Todos los traders tienen una metodología de operación diferente. Hay muchos que nada más operan con acción de precio, otros que nada más operan con indicadores técnicos. Ahí como mi persona, que yo he dado caso los medio mezclos, más o menos los mezclos ahí para tener una respuesta más certera de la decisión que estoy tomando. Entonces, bueno, cuando ustedes le dan clic ahí, le va a desplegar esta pantalla y aquí ustedes van a conseguir una lista enorme de indicadores. Si ustedes ya saben qué indicador, van directo al indicador, sencillamente donde está la lupa, ustedes escriben el nombre del indicador y listo, automáticamente lo va a llevar a ese indicador, perdón. Bien, seguimos. Y bueno, aquí en la pestaña siguiente vamos a conseguirnos como un indicador, o mejor dicho, un botón, que si le damos clic, fíjense, él nos va a indicar visualmente aquellas órdenes abiertas que tengamos en el gráfico, en el mercado como tal. Es decir, que si creamos una orden límite, que más adelante lo vamos a ver, que si creamos una orden límite, abriendo el mercado en una compra, en el gráfico, si la orden aún no se ha dado, porque todavía no ha llegado a ese valor, me va a aparecer en el gráfico una línea delimitando el punto exacto donde yo puse la orden. Entonces, si yo lo dejo activado, así como está en este caso que está activado, todas las órdenes que yo tenga abiertas me van a aparecer visualmente en el gráfico para yo tenerlo como referencia y se me hace yo más pendiente. Si yo le doy clic, sencillamente las desactivo. No quiere decir que las órdenes se eliminan, sencillamente no van a visualizar, pero igual van a estar ahí, van a estar abiertas las órdenes, pero no visualmente. Entonces lo recomendable es que estén así activadas para que ustedes la puedan visualizar con facilidad. Y de este lado, arriba del gráfico, si se dan cuenta, hay unas pestañas que dicen original, trading view y profundidad. Si ustedes se dan cuenta, son diferentes formas
de cómo podemos visualizar el gráfico. Hay un gráfico predeterminado que ya viene en la plataforma Binance o en el exchange, que viene original. Ese es el que ya viene así, la plataforma ya la viene predeterminada, y ese es un gráfico que es más difícil maniobrarlo porque de repente uno no lo puede mover con facilidad, tiene ciertas limitaciones. Y bueno, ya viene codificado con unas EMA, que son unos indicadores. Entonces ya vienen unas EMA codificadas, y es un gráfico que usted no puede moverlo con mayor libertad, usted no lo puede mover. Y bueno, a pesar de que se parece mucho al de TradingView, no es por lo menos para mí, quizás para otras personas sí será beneficioso, pero para mí no me parece tan fácil utilizarlo, o sea, es un poquito complicado. Entonces yo recomiendo que utilicen la opción TradingView, por eso que se la coloco aquí, recomendada. Si están empezando, es lo más fácil porque van a poder tener más movilidad en el gráfico, van a poder tener mayor desplazamiento. Ya ustedes le van a poder poner el indicador que ustedes quieran ponerle. Si le quieren poner indicador, ahí van a poder trazar tranquilamente las líneas de tendencia y todas esas cuestiones, ¿bien? Pero en TradingView es la manera más recomendada. TradingView como tal es una plataforma que se la voy a poner en otro video para que más o menos se la voy a enseñar en otro video para que más o menos vean de qué se trata esa plataforma más adelante. Es una plataforma que se utiliza sencillamente para hacer el análisis un poco más profesional, más específico de una criptomoneda o de un activo. Ahí lo vamos a analizar con mayor facilidad, tiene muchas más herramientas para el análisis técnico. Después que hagamos el análisis muy bien hecho en TradingView, bueno, sencillamente nos venimos para acá, para Binance, y lo que hacemos es crear la operación partiendo del punto que ya determinamos en TradingView. Entonces esta pestaña de TradingView es sencillamente como un anexo o como lo que hace es tomar una pequeña parte de esa plataforma TradingView y la minimiza, y uno pudiese trabajar aquí tranquilamente de Binance. Pero yo recomiendo irse directamente a la plataforma como tal. Pero mientras tanto lo dejamos aquí enfocado en TradingView, que se ve con mayor facilidad. En el ítem de profundidad, en esta parte van a ver el sentimiento del mercado. O sea, es como quien dice donde tenemos con mayor fortaleza los compradores y los vendedores en el mercado. ¿Entiendes? Vamos a ver dónde se inclina la fuerza de volatilidad o de compra, o más traders o más personas están comprando o más personas están vendiendo, y lo vamos a ver reflejado con estas imágenes que tenemos aquí de como una onda verde y una onda roja, donde me representa la cantidad como de compra y de venta, y por eso es que se le dice el sentimiento, o sea, hacia dónde va inclinado el mercado en un momento específico. Esto varía muchísimo, esto ustedes lo pueden ver, y si acaso para hacer una pequeña referencia mínima, algo muy mínimo. No quiere decir que se vayan a basar en esto porque esto varía mucho, muy rápidamente. Pero pueden tomarlo también, es una herramienta más que les sirve o les ayuda para una operación en el mercado. Bien, seguimos. Bueno, fíjense, aquí al lado del gráfico como tal, aquí al lado de las velas japonesas, nos vamos a conseguir con esta barra que tenemos aquí del lado izquierdo, en donde vamos a conseguir las herramientas para poder trabajar esta gráfica. Que estas herramientas las vamos a tener, inclusive vamos a tener muchísimas más herramientas en la plataforma que les nombré ahorita, que se llama TradingView, la propia plataforma TradingView. Sin embargo, aquí vamos a conseguir algunas herramientas muy importantes, o por decirle algo, las más populares, las que más se utilizan, para poder emplearlas en este gráfico de manera, vamos a decir, micro, algo más pequeño, ¿entiendes? Entonces fíjense, de primero vamos a tener el cursor, que esencialmente lo que vamos a cambiar es el modelo del cursor, y con eso vamos a poder mover la gráfica hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados de una manera más fácil. Bien, la próxima es la línea de tendencia. Aquí vamos a poder dibujar líneas con esta herramienta, vamos a poder dibujar líneas de tendencia para poder hacer la acción de precio, poder determinar los soportes, podemos hacer unas barras largas, pequeñas, cortas, o sea, diferentes formas de hacer líneas de tendencia. En la otra tenemos podemos hacer cuadrillas, tridentes, el retroceso de Fibonacci, que son unas herramientas que se utilizan,
son muy buenas para ayudarnos a entrar en una operación. Podemos hacer tridentes, cuadrillas, son como unos patrones, vamos a decirlo así. Esto hay que, más adelante en profundidad, vamos a ir aprendiendo un poco de esto. Tenemos el retroceso Fibonacci, que sencillamente me va a indicar, después que una moneda vaya al alza, muy prolongadamente, me va a decir a mí, después que llegue a su punto máximo, hasta qué punto pudiese tener lo que nosotros le llamamos una corrección, hasta qué punto pudiese tentativamente una posibilidad de tener una posible corrección, hasta qué punto. Entonces ya uno por ahí va estudiando, pues, ¿entiendes? Entonces eso lo podemos aplicar con este ítem. También tenemos el próximo, que es el pincel y demarcación de área. Podemos hacer rayas, podemos delimitar ciertos lugares. Si vamos a hacer hay un patrón que se llama hombro, cabeza, hombro. Con esto podemos demarcar cuál es el hombro, cuál es la cabeza, cuál es el hombro. Y bueno, por eso puedo poner un ejemplo. O sea, pero esto lo que sí es un pincel, y podemos demarcar diferentes áreas para guiarnos por alguna razón, alguna estrategia que tengamos. En el próximo podemos insertar textos y leyendas. Esencialmente es insertar texto. O sea, lo marcamos, colocamos, si tenemos, por lo menos en el caso mío, yo cada vez que voy a operar, yo coloco la operación que, a pesar de que yo hago una tabla de Excel, yo hago una codificación en Excel y coloco en cuánto entré, cuánto voy a salir, cuánto tengo pensado salir, cuánto es la toma de ganancias, si voy en pérdida, cuánto es la pérdida, y todos esos cálculos yo lo hago en una tabla de Excel. Sin embargo, a manera de referencia, yo incluyo textos en cada una de las compras que hago. Coloco una compra, coloco el precio en que entré, coloco la cantidad de Bitcoin que compré y coloco el porcentaje, bueno, el precio, y sí, bueno, uno coloca ciertas referencias y la moneda y eso, ¿entiendes? Entonces con texto uno más o menos lo pone como para guiarse en algunas cosas. Y en la otra podemos crear diferentes tipos de patrones, lo que le hablé, el hombro, cabeza, hombro, lo podemos crear aquí. Podemos crear un patrón de hombro, cabeza, hombro, vemos la altura máxima del hombro, cabeza, hombro, y por aquí vamos a crear patrones un poco más profesionales, que ya tengamos mucho más tiempo avanzado. Y bueno, este ítem de verdad al principio no lo van a utilizar mucho si estamos aprendiendo, vamos un poquito más avanzado. Después tenemos el índice de rangos y posiciones. Aquí podemos determinar, podemos agarrar, hay varias formas de agarrar las posiciones, y podemos determinar de acuerdo al punto de entrada que tuvimos. Podemos marcar, entramos en un punto determinado y la moneda va subiendo y ha subido un 15%. Bueno, nosotros determinamos qué tanto por ciento va la moneda, cuánto en ganancia podemos haber tenido. Y en cuanto por debajo podemos establecer el stop limit, ¿entiendes? El stop. Podemos decir, bueno, vamos a establecer el stop en un tanto por ciento, y ahí corremos esa barra. Es una barra grande verde con rojo que ustedes van a poder colocarla donde ustedes consideren el sitio ideal, de acuerdo a sus cálculos. Después tenemos aquí un ítem que es nada más para agregar iconos. Ustedes le colocan flechitas, circulitos, o sea, es nada más como para referencia. Tenemos después una regla de medición, que es algo muy parecido a la de rangos y posiciones. Ustedes sencillamente con la regla de medición van a medir qué tanto, es una medición muy rápida, o sea, es algo muy puntual. De aquí a aquí cuánto llevo, miden rapidito y dicen, bueno, llevo 10%, llevo 8%, 6%. Pero es algo rápido, algo muy rápido. Lo que hacen es medirlo y automáticamente ya se deshabilita, o sea, no va a quedar en pantalla. Después tenemos para una lupa, que es para aumentar la visualización. Marco el punto que quiero acercar y le doy clic y lo acerco en ese punto estratégico. Tenemos el modo imán para línea de tendencia. Cuando yo activo este modo imán, vamos a decirlo de manera más sencilla para que lo entiendan. Cuando yo dibujo una línea de tendencia, este modo imán va a hacer que todos esos soportes o esas resistencias, esas puntas de mis velas japonesas queden totalmente alineadas con la línea de tendencia. Entonces ya no lo tengo que calcular a pulso, como quien dice. Entonces automáticamente como si fuese un imán, se pegan automáticamente en esos extremos de esas velas. Y bueno, tenemos también aquí el modo dibujo, que bueno, esencialmente lo activamos, lo podemos desactivar y lo podemos bloquear y desbloquear, y podemos trazar unas rayas, unos dibujos. O sea, eso ya es algo un poquito más
más innecesario, de verdad que no es tan necesario utilizarlo. Bien. Bueno, tenemos el otro ítem aquí, que es el de bloquear las herramientas de dibujo. O sea, yo lo bloqueo y sencillamente no puedo utilizar estas herramientas con las que voy a dibujar la gráfica. No las utilizo. O sea, es innecesario bloquearlas, pero tiene esta herramienta, pues incluye esta herramienta. Tenemos también uno que es para ocultar estas herramientas. Yo le doy clic y sencillamente la barra se oculta. Se oculta y bueno, hay un botoncito para volverla a sacar. Tenemos este otro botón de abajo que es el histórico de las herramientas que hemos utilizado. Es decir, le damos clic ahí y nos va a salir una pantalla en donde nos va a decir todas las cosas que hemos utilizado, que si la línea de tendencia, que si hice una rayita, que si coloqué texto, que si coloqué lo otro, que hice un patrón, todo eso históricamente nos va a aparecer como en un historial, pues. Eso como para tenerlo ahí de conocimiento, pues. Y tenemos este barril de basura que es para eliminar las herramientas de dibujo. Sencillamente yo le doy y elimino todas las herramientas que yo tenga en dicha gráfica. Bien. Del lado derecho vamos a ver en una gráfica como tal, ya en donde están las gráficas de las velas japonesas, vamos a ver un valor, si se dan cuenta, aquí tenemos el valor de $49.493. Eso es lo que vale Bitcoin en este preciso instante, en este momento, pues. Entonces tenemos el valor del precio real del Bitcoin. Bien. Entonces eso es lo que tenemos por aquí. Bueno, muchachos, si hasta el momento les ha estado gustando este video, aquí esto es una primera parte y bueno, sigan viendo mis videos, que próximamente voy a publicar la segunda parte de este video, que es un tema bastante interesante. Pronto lo voy a publicar para que continúen viendo esta saga de videos de Binance. Bien, de Binance, donde van a conseguir, bueno, información aparte de esto, bueno, muchísima más información necesarias que toda persona que trabaja con criptomonedas y opera en Binance o en cualquier otra plataforma, porque al final es conocimiento general para todas las plataformas. Bien, entonces bueno, pronto voy a sacar el próximo video para que disfruten y vayan aprendiendo de la mano conmigo. Y bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Jesús Orlando. Este espacio se llama CryptoKena y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.